Clearwater, Florida. Junio de 2014. Ese año, el verano había llegado antes de tiempo, con temperaturas por encima del promedio y un flujo creciente de turistas recorriendo las playas del Golfo. Para los residentes, la estación representaba algo familiar: niños jugando en las calles, familias reunidas en los parques y vendedores ambulantes aprovechando las tardes para aumentar sus ingresos. En medio de ese escenario aparentemente cotidiano, una figura discreta comenzó a hacerse presente cada día en el corazón de la ciudad. Era una furgoneta de color azul claro, con la pintura desvanecida por el sol y calcomanías de helados pegadas en los costados. Siempre estacionada cerca de Park City Green, el parque más grande de la zona, la van llamaba especialmente la atención de los niños. El hombre que la conducía se presentaba como Lyle Brent, un vendedor de helados independiente recién llegado a la ciudad, que decía estar iniciando un pequeño negocio familiar. Con una sonrisa tranquila, ropa sencilla y una apariencia poco amenazante, pronto se ganó la simpatía de los vecinos. Los precios bajos, los sabores artesanales y los pequeños regalos improvisados, como pulseritas o tarjetas de colores, hicieron que la van azul se volviera un éxito entre el público infantil. Algunos padres comentaban sobre la amabilidad de Lyle, quien se mostraba paciente con los niños e incluso los ayudaba en los juegos del parque. Al principio, nadie vio razones para preocuparse. Pero no era la primera vez que Lyle Brent aparecía en una ciudad pequeña ofreciendo helados. Registros posteriores indicarían que, entre 2011 y 2013, furgonetas similares habían sido vistas en al menos otras 3 ciudades del sur de Estados Unidos, todas con características parecidas: mismo color, misma estrategia, y el mismo nombre comercial discretamente impreso en una de las calcomanías laterales: Brent's Cool Treats. Sin embargo, ninguna de esas apariciones había estado vinculada a investigaciones formales en aquel momento. Fue solo meses después, tras la desaparición del tercer niño, que los vecinos empezaron a reevaluar sus recuerdos de aquellos días de verano. Una madre recordó un detalle inquietante: el vendedor de helados nunca aceptaba tarjetas ni pagos digitales. Solo efectivo. Otra vecina declaró que él evitaba conversaciones largas con adultos, centrándose exclusivamente en los niños. Nada de eso parecía alarmante en su momento, pero con el paso del tiempo, esos detalles formarían el boceto de un patrón oscuro. Sin embargo, antes de que surgiera alguna sospecha real, Lyle ya se había establecido completamente. Rentaba una pequeña casa en las afueras de la ciudad, manejaba la van a diario e incluso participaba en eventos comunitarios. A ojos de todos, era simplemente un trabajador más tratando de ganarse la vida bajo el sofocante calor de Florida. Esa aparente normalidad fue precisamente lo que hizo que todo fuera más difícil de notar. Y, más adelante, mucho más difícil de aceptar. Lo que nadie en Clearwater podía imaginar era que aquella van azul escondía mucho más que helados. A partir de agosto, el comportamiento de Lyle comenzaría a cambiar. Y con él, se intensificarían los reportes sobre movimientos extraños alrededor del parque. Fue en ese punto que los residentes comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. La primera desaparición ocurriría pocos días después. En pleno apogeo del verano, Clearwater seguía con su rutina, ajena a lo que estaba por comenzar. Lyle Brent ya era una figura familiar en los alrededores de Park City Green. Su furgoneta azul, siempre limpia, siempre en el mismo lugar, era casi un punto fijo en el paisaje. Los niños corrían hacia ella después de la escuela o los fines de semana. Muchos adultos, confiando en la aparente amabilidad del heladero, ni siquiera se molestaban en acompañar a sus hijos al parque. Era un escenario de tranquilidad aparente, y fue precisamente eso lo que permitió que las primeras señales de alerta pasaran desapercibidas. El 3 de agosto de 2014, la ciudad despertó con una noticia alarmante: Lyle Torres, de 8 años, no había regresado a casa la noche anterior. La última vez que fue visto fue por un vecino, alrededor de las 6 de la tarde, cerca del lago artificial en el centro del parque. Al principio,
La policía local trató el caso como una posible desaparición accidental, un niño perdido, quizás distraído durante un juego. Se revisó el parque, los vecinos participaron en la búsqueda y se compartieron imágenes de Ilaiche en redes sociales. Pero no se encontró ningún rastro de él. La semana siguiente se organizaron nuevas búsquedas, ahora con el apoyo de unidades especializadas. Durante las entrevistas con residentes y visitantes del parque, algunos mencionaron la presencia constante de la furgoneta de helados. Uno incluso dijo haber visto al niño acercarse a la van esa misma tarde. Sin embargo, como el propio Lillebrand seguía operando con normalidad, vendiendo helados a plena luz del día, la conexión no fue tomada en serio de inmediato. 15 días después, la situación se agravó. Amir Akelman, de 7 años, desapareció a menos de 2 kilómetros del lugar donde Ilaiche fue visto por última vez. Había salido en bicicleta para encontrarse con una amiga. Nunca llegó. Y, una vez más, una testigo mencionó la furgoneta azul. Una señora que paseaba con su nieto aseguró haberla visto estacionada en una calle trasera, justo a la hora estimada de la desaparición. El relato, aunque no concluyente, llamó la atención por el patrón que comenzaba a formarse. A partir de ese momento, la comisaría de Clearwater comenzó a considerar la posibilidad de un elemento común entre los dos casos. Aún así, la falta de pruebas físicas hacía que cualquier acusación fuera improbable. La furgoneta fue fotografiada, la matrícula registrada, pero sin una orden judicial, no se podía hacer nada. La tensión en la ciudad iba en aumento. Los padres dejaron de permitir que sus hijos salieran solos. La concurrencia en el parque disminuyó drásticamente. Y, a pesar de este clima de alerta, Brent seguía operando como si nada hubiera pasado, aunque ahora se notaban sutiles cambios en su comportamiento. Evitaba quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Variaba los horarios. Algunos días, la furgoneta ni siquiera aparecía. En otros, se estacionaba en zonas menos concurridas, donde había menos vigilancia. Esto no pasó desapercibido para ciertos vecinos, especialmente aquellos que ya empezaban a sospechar del heladero. Pero fue la tercera desaparición, ocurrida el 6 de septiembre, la que finalmente obligó a las autoridades a actuar de manera más contundente. Jordan McKay, de 9 años, residente del barrio Edgewater Hills, fue visto por cámaras de seguridad cerca de una tienda de conveniencia. A solo 5 cuadras de donde Lillebrand había estacionado la furgoneta esa tarde. Cuando los investigadores revisaron las imágenes, notaron algo peculiar. Jordan cruzaba la calle y miraba fijamente hacia el estacionamiento, como si hubiera reconocido a alguien. Luego, las cámaras ya no lo captaban. Su bicicleta fue encontrada abandonada en la acera. Fue en ese momento que el FBI fue notificado. 3 niños, 3 barrios distintos, en poco más de un mes. Todos vistos por última vez en espacios públicos, cerca de lugares donde se había registrado la furgoneta de Brent. Aunque el caso aún carecía de pruebas concluyentes, el patrón era alarmante. Durante una revisión más exhaustiva de los antecedentes de Lille, los agentes descubrieron algo que hasta entonces había pasado desapercibido: registros en pequeñas ciudades de Alabama y Texas, donde furgonetas similares, bajo otros nombres, también habían sido vistas poco antes de la desaparición de menores. Ninguno de esos casos terminó con acusaciones formales. Pero ahora, el nombre Lillebrand comenzaba a aparecer con frecuencia inquietante en documentos y reportes antiguos. Con la información reunida, se inició una vigilancia informal. La furgoneta pasó a ser monitoreada discretamente por investigadores locales, mientras se intentaba obtener una orden judicial que permitiera una intervención directa. Al mismo tiempo, agentes del FBI comenzaron a contactar clínicas, negocios y propiedades vinculadas al nombre de Brent, en un esfuerzo por trazar un perfil más claro de sus movimientos financieros y posibles conexiones. Lo que nadie sabía aún, era que una pista clave estaba a punto de surgir, no desde Clearwater, sino desde un lugar a casi 3.000 kilómetros de distancia. Un error logístico,
relacionado con un envío sospechoso, pondría a los investigadores tras el rastro de un hallazgo que transformaría por completo el caso. Con la vigilancia sobre Lyle Brent cada vez más estrecha y las autoridades de Clearwater trabajando en conjunto con el FBI, las sospechas contra el heladero ganaban fuerza. Sin embargo, al no existir pruebas materiales directas que lo vincularan a las desapariciones, la investigación seguía limitada a suposiciones y patrones de comportamiento. Fue entonces cuando, a cientos de kilómetros de allí, en el estado de Nuevo México, un acontecimiento inesperado ofreció una pista concreta y profundamente reveladora. En la mañana del 14 de octubre de 2014, un empleado de una empresa de transporte subcontratada en el condado de Bernalillo, responsable de la clasificación y redirección de envíos médicos, notó algo extraño. Una de las cajas, etiquetada como material biológico para investigación, presentaba irregularidades en el sistema de rastreo. El paquete, dirigido a una clínica de bioanálisis llamada Solmedica Labs, había sido enviado de forma privada y sin número de contrato corporativo, algo inusual para ese tipo de envío. Lo más curioso, sin embargo, era el origen del paquete. El remitente figuraba como una empresa ficticia llamada BCT Supply Co., ubicada en Clearwater, Florida. Al examinar el contenido, con autorización de la agencia de transporte, debido a la ruptura del sello de seguridad, el empleado encontró una carpeta envuelta en plástico, que contenía documentos médicos sumamente detallados, todos con datos parciales de pacientes menores de edad. No había nombres completos, solo iniciales, fechas de nacimiento, tipos de sangre y un campo peculiar marcado como compatibilidad estimada. Todo indicaba que aquello no era material común para investigación médica. El informe del hallazgo fue enviado de inmediato a las autoridades locales, que a su vez notificaron al FBI. En menos de 48 horas, el paquete y su contenido estaban siendo analizados en una unidad federal en Houston. El equipo de informática forense descubrió, al dorso de una de las hojas, un sello borroso parcialmente visible, con la inscripción Brent School Treats, FL. Ese vínculo directo entre el nombre comercial utilizado por Lyle y un envío irregular de material médico encendió todas las alarmas del equipo de investigación. A partir de ahí, los agentes solicitaron por orden judicial acceso a los registros de envíos realizados por BCT Supply Co. durante los últimos 18 meses. Lo que descubrieron fue alarmante. Entre marzo de 2013 y octubre de 2014, al menos 7 paquetes similares habían sido enviados a distintas clínicas en 3 estados, Nuevo México, Nevada e Illinois. Todos los envíos se realizaron a través de diferentes empresas de transporte, con remitentes registrados en direcciones comerciales fantasma, la mayoría vinculadas a propiedades vacías o locales alquilados por cortos periodos y luego abandonados. Como denominador común, todas las etiquetas usaban variantes del nombre Brent, como Lyle Holdings, Culbio LLC o TreatMed Inc. Con esta nueva información, el FBI amplió la investigación hacia Solmedica Labs, una de las clínicas que recibía parte de los envíos. La clínica operaba con licencia activa, pero no contaba con certificación para manipulación o análisis de material biológico humano. Al llegar al lugar con una orden de allanamiento, los agentes encontraron únicamente a 2 empleados, ambos visiblemente desinformados y sin explicaciones convincentes sobre los documentos encontrados. Dentro de la clínica, sin embargo, se descubrió una sala cerrada con acceso restringido, donde se almacenaban archivos físicos y dispositivos digitales con información codificada. Un análisis preliminar reveló una larga lista de siglas, códigos y perfiles médicos de menores de edad, todos con parámetros que coincidían con los datos hallados en la caja interceptada. Y fue entonces cuando los investigadores se toparon con lo que más tarde se conocería como la lista de Lyle. Entre los códigos figuraban combinaciones como ET0806BI, AK0912, ABIJ, M0312, OI.
Las iniciales y fechas de nacimiento, aunque parciales, coincidían con precisión con los datos conocidos de Ilaiche Torres, Amira Kelman y Jordan McKay, los 3 niños desaparecidos en Clearwater. A partir de ese momento, no quedaban dudas, los datos de las víctimas estaban siendo organizados, evaluados y enviados a instituciones vinculadas al tráfico y manipulación ilegal de órganos. Las autoridades empezaron entonces a trabajar con una nueva hipótesis: Lyle Brent no era solo un depredador actuando por cuenta propia, sino un agente de reclutamiento dentro de una red mucho más amplia. Una estructura criminal con ramificaciones médicas, financieras y logísticas. Con esta nueva perspectiva, la vigilancia sobre Lyle se intensificó. Sus patrones de movimiento con la furgoneta fueron cruzados con los registros de envíos. En al menos 4 ocasiones, los envíos coincidían con periodos en los que la furgoneta había estado ausente de Clearwater, lo que sugería que Brent salía de la ciudad siguiendo rutas previamente establecidas tras cada presunto reclutamiento. No obstante, las autoridades aún no contaban con pruebas físicas que lo vincularan directamente con las víctimas. Y la furgoneta, hasta ese momento, permanecía fuera del alcance judicial. Lo que sí se sabía era que algo estaba siendo ocultado, y no solo en documentos. Existían fuertes indicios de que Brent utilizaba un segundo lugar, alejado del ojo público, para preparar los paquetes enviados a las clínicas. Un espacio que le ofrecía control total y anonimato. Las pistas llevarían a los agentes a un descubrimiento aún más perturbador en las afueras de la ciudad: un almacén alquilado a nombre de una empresa fachada, alejado de zonas residenciales, sin cámaras de seguridad en las cercanías. Era el lugar perfecto para alguien que quería desaparecer entre papeles y reaparecer solo cuando su propósito ya se había cumplido. Y fue precisamente allí, en el interior de aquel almacén aparentemente abandonado, donde los investigadores encontrarían las pruebas que vincularían de manera inequívoca a Lyle Brent con la operación clandestina que se ocultaba tras la fachada de una heladería. El descubrimiento de la llamada lista de Lyle había cambiado el rumbo de las investigaciones. Las pruebas encontradas en la clínica de Nuevo México dejaban claro que Lyle Brent estaba vinculado a una red de tráfico de datos médicos de menores, con indicios de implicación en prácticas ilegales mucho más graves. La pregunta que quedaba era: ¿de dónde venían esos datos? ¿Y cómo los obtenía? Los registros de las empresas de transporte revelaron patrones temporales compatibles con la presencia de Lyle en Clearwater y sus desplazamientos justo después de la desaparición de los niños. Basándose en esto, el FBI obtuvo una autorización judicial para monitorear dispositivos de localización vehicular por proximidad y comenzó a rastrear los movimientos de la furgoneta azul de Brent con mayor precisión. La vigilancia reveló paradas constantes en una zona industrial poco transitada, a casi 10 kilómetros del centro de la ciudad. El lugar, descrito como un galpón simple, de fachada neutra y sin letreros, había sido alquilado cerca de 4 meses antes por una empresa llamada Slant Services, con un CNPJ activo pero sin empleados registrados ni actividad declarada. Los pagos se realizaban puntualmente, por transferencia bancaria, siempre a través de cuentas vinculadas a nombres de terceros o empresas fantasma. Ningún vínculo directo con Brent, al menos a primera vista. Pero fue el acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad de establecimientos vecinos lo que permitió una asociación directa. La furgoneta azul de Lyle Brent había sido filmada entrando y saliendo del estacionamiento del galpón en al menos 6 ocasiones entre agosto y octubre de 2014. En 2 de esos registros, los horarios coincidían con los días siguientes a la desaparición de Ilaiche Torres y Amira Kelman. Con estas pruebas, se emitió la autorización para registrar el interior del galpón. El 22 de octubre, los agentes federales entraron al lugar. El ambiente, a primera vista, parecía un depósito común: estanterías metálicas, cajas apiladas, herramientas y una zona en el fondo con una mesa de trabajo y armarios cerrados. Pero fue detrás de un tabique de madera, cubierto por lonas plásticas, donde el equipo encontró la verdadera área de interés. Allí, en una sala con aislamiento acústico rudimentario,
estaban almacenados varios objetos que no pertenecían a un taller mecánico. Había cajas con expedientes médicos, laptops antiguos, frascos con etiquetas técnicas, además de equipos electrónicos modificados para operar offline, inclusive un terminal de escaneo con acceso a sistemas cifrados. En el centro de la sala, una computadora principal exhibía una interfaz rudimentaria pero eficaz, una especie de base de datos con información personal, genética y logística, toda codificada por siglas. Entre las entradas, se identificaron más de 20 perfiles únicos, la mayoría correspondientes a menores entre 6 y 12 años. Junto a la computadora, los agentes también encontraron un panel de registros fotográficos. Ninguna imagen comprometía visualmente a las víctimas, pero los registros mostraban anotaciones sobre altura, peso, signos físicos, grupo sanguíneo y observaciones de comportamiento. Era un catálogo cuidadosamente organizado, hecho por alguien con objetivos muy específicos y recursos para ejecutarlos. En el cuarto contiguo, un compartimento subterráneo parcialmente oculto por tablas de madera llamó la atención de los peritos. Al bajar por una escalera estrecha, pudieron identificar un espacio aún más reservado, con ventilación artificial e iluminación propia. Allí, una mesa de trabajo con cajas plásticas selladas contenía decenas de documentos, mochilas escolares, juguetes y objetos personales diversos. Estos objetos fueron posteriormente identificados por las familias como pertenecientes a los niños desaparecidos. La confirmación de estas identificaciones se convertiría en una de las pruebas más contundentes del caso. Fue también en este sótano donde los agentes encontraron, atados a la pared, mapas regionales con marcas y fechas. Los lugares destacados coincidían con ciudades por donde Brent había pasado durante los últimos 3 años. Las anotaciones sugerían no solo rutas de desplazamiento, sino también ventanas de tiempo específicas, aparentemente usadas para identificar objetivos y realizar recolecciones. Al consolidar toda esta información, los investigadores se dieron cuenta de que estaban ante una operación meticulosamente planeada. Brent no era solo un depredador aislado, sino un eslabón estratégico dentro de una cadena de suministro. La furgoneta, hasta ese momento considerada solo como una fachada, era mucho más que un medio de transporte, era parte esencial de la estructura operativa. Al día siguiente de la operación en el galpón, la furgoneta fue interceptada por las autoridades mientras estaba estacionada en el aparcamiento de un supermercado local. Con la orden judicial en mano, los agentes comenzaron la inspección del vehículo. La primera inspección reveló un interior típico de una furgoneta de helados, con compartimentos refrigerados y utensilios comunes. Pero bajo el revestimiento del piso, un panel falso ocultaba un compartimento secreto, equipado con bolsas térmicas industriales, correas de sujeción, una tablet con acceso a un sistema de rastreo offline y una cámara conectada a un disco duro cifrado. Todo el equipo, según los peritos, era compatible con prácticas de monitoreo y transporte de carga humana sensible, aunque no se encontraron materiales biológicos en ese momento. Era evidente, la furgoneta había sido modificada para algo más que vender dulces. Era parte de un esquema logístico cuidadosamente articulado. Con los datos recolectados en el galpón, en el compartimento subterráneo y ahora en el interior de la furgoneta, los investigadores finalmente tenían la base legal necesaria para comenzar una serie de arrestos y registros coordinados. El nombre de Brent no solo estaba vinculado con las desapariciones en Clearwater, sino también con clínicas, cuentas y empresas en al menos 3 estados más. Quedaba por descubrir qué más se ocultaba detrás de las conexiones comerciales y médicas asociadas con ese nombre. Porque Lyle Brent no actuaba solo. Y la siguiente fase de la investigación revelaría una estructura mucho más compleja e internacional de lo que cualquiera podría imaginar. La inspección de la furgoneta de Lyle Brent y la búsqueda en el galpón en los alrededores de Clearwater habían revelado una operación estructurada, meticulosa y con señales de una planificación a largo plazo.
Las pruebas recolectadas, listas codificadas, dispositivos cifrados, objetos personales de las víctimas y mapas con fechas y rutas marcadas, consolidaron, por primera vez, la posición de Brent como parte central de un esquema criminal con ramificaciones logísticas y médicas. Sin embargo, el volumen de información encontrada también apuntaba a algo aún mayor. Las conexiones no se limitaban a clínicas clandestinas en territorio estadounidense. Había indicios claros de movimientos financieros en cuentas en el extranjero, además de intercambios de mensajes con contactos ubicados fuera de los Estados Unidos. Era el inicio de la revelación de una red internacional, un engranaje complejo, en el que Brent era solo una de las piezas operativas. Entre los dispositivos confiscados, los expertos lograron acceder, con autorización judicial y la ayuda de especialistas en ciberdelitos, a fragmentos de correos electrónicos y registros de transacciones. Emergía un patrón: todas las comunicaciones importantes se realizaban mediante programas con protocolos de seguridad similares a los usados en operaciones de criptomonedas y la Dark Web. Los mensajes, incluso cuando se decodificaron, contenían códigos numéricos en lugar de nombres, rutas trazadas con coordenadas GPS en lugar de direcciones y, principalmente, referencias a plazos y entregas en términos impersonales y logísticos. Pero hubo una excepción que llamó la atención. Un correo electrónico, recuperado parcialmente, traía la firma digital de un usuario identificado como Marconi Vega-58, con dominio registrado en un servidor privado ubicado en Lima, Perú. El mensaje hacía referencia directa a la viabilidad de las próximas 3 muestras y contenía archivos adjuntos con datos compatibles con los perfiles médicos de los niños desaparecidos. El tono del mensaje era frío y objetivo, indicando una relación comercial consolidada, y no un primer contacto o intento de comunicación. Con base en esta información, el FBI notificó inmediatamente a la oficina de la Interpol, que inició un rastreo internacional del nombre y el dominio utilizado. En cuestión de días, el usuario fue asociado con investigaciones en curso en Perú, Ecuador y Bolivia, que involucraban clínicas médicas de fachada y organizaciones que usaban ONGs como cobertura para el transporte de material humano con documentación falsificada. Aún más revelador fue el cruce de datos bancarios. Las transferencias realizadas por empresas fantasma vinculadas a Lyle Brent coincidían, en fechas y valores, con depósitos en cuentas ubicadas en paraísos fiscales, especialmente en las Islas Caimán y Malta. Las empresas, por su parte, estaban vinculadas a compañías médicas registradas legalmente, pero inactivas o sin personal clínico efectivo. La estructura de la red sugería algo sofisticado: empresas fantasma, rutas rotativas, uso de identidades falsas y triangulación de recursos. Con base en este mapeo, la investigación pasó a ver a Brent desde una nueva perspectiva. Él no solo era un ejecutor, sino un reclutador selectivo, responsable de identificar perfiles compatibles con exigencias médicas específicas y encaminarlos a la red. Esto explicaría la atención obsesiva a los datos genéticos, los formularios llenados a mano, las anotaciones de comportamiento e incluso los mapas con fechas estimadas de desplazamiento. Las autoridades concluyeron que Brent seleccionaba a las víctimas basándose en criterios médicos previamente establecidos, proporcionados por sus contactos internacionales. Recopilaba información, catalogaba los perfiles, hacía el primer contacto con el niño, normalmente en áreas públicas y concurridas, bajo el pretexto de ser un vendedor de helados, y luego desaparecía por unos días. Periodo durante el cual se realizaban los envíos. Aún así, la mayor pregunta seguía siendo: ¿cómo había entrado él en este esquema? Y, lo más importante, ¿quiénes eran los otros involucrados en los Estados Unidos? La respuesta surgió con el interrogatorio de un nombre inesperado. Durante el análisis de empresas vinculadas a Brent, una de ellas, registrada como Kerry Dalton Logistics, en el estado de Illinois, llamó la atención por el movimiento reciente de grandes sumas de dinero y la contratación de servicios médicos no convencionales.
El responsable legal de la empresa era un hombre llamado Vincent Kerr, exfuncionario de un laboratorio cerrado en 2010 por malas prácticas en el almacenamiento de muestras biológicas. Kerr había dejado el país durante algunos años, pero regresó en 2013 y se estableció discretamente como consultor técnico en transporte médico. Cuando fue localizado y confrontado por las autoridades, Kerr inicialmente negó cualquier implicación. Sin embargo, al ser informado sobre las pruebas obtenidas con el nombre de Brent, su comportamiento cambió. En un acuerdo de colaboración, confirmó que Lyle Brent formaba parte de una red de suministro que conectaba coordinadores de campo en los Estados Unidos con intermediarios en América del Sur. El objetivo, reunir perfiles genéticos de niños compatibles con ciertos clientes internacionales. Kerr afirmó no saber la identidad de los clientes finales, pero proporcionó suficiente información para rastrear a otros miembros de la red. Estos testimonios impulsaron investigaciones paralelas en el extranjero, coordinadas por Interpol, que llevaron a la desarticulación de clínicas ilegales en Perú y Colombia. Varios profesionales del ámbito médico, incluso con formación legítima, estaban involucrados en diferentes niveles: recolección, transporte, falsificación de documentos e incluso realización de exámenes preoperatorios. Lyle Brent, hasta ese momento una figura local discreta, estaba ahora en el centro de una operación internacional de tráfico de datos y perfiles genéticos de menores, con una posible conexión con el tráfico de órganos. Aunque las pruebas físicas para esta última acusación directa aún se estaban reuniendo con cautela, dadas las implicaciones legales e internacionales del caso. La última pieza de este rompecabezas surgiría en un juicio sorprendente que involucraba a un testigo que nadie esperaba. Un ex asistente de clínica en Nuevo México, que estaba siendo investigado por fraude, decidió colaborar. Lo que reveló cambiaría el rumbo del caso de forma definitiva. A medida que las investigaciones revelaban las capas ocultas de una red internacional de tráfico de datos médicos y reclutamiento de menores, el nombre de Lyle Brent dejó de ser solo un sospechoso local en Clearwater para convertirse en el centro de un caso federal con ramificaciones en múltiples países. La conexión con clínicas clandestinas en el extranjero. El uso de empresas de fachada para el envío de material biológico y los registros encontrados tanto en la furgoneta como en el galpón industrial consolidaron el caso en su contra. Pero faltaba una pieza crucial: un testimonio que uniera todos los elementos y convirtiera la red de indicios en una prueba judicial sólida. Esa pieza llegó de donde menos se esperaba. A principios de 2015, un exfuncionario administrativo de Solmedica Labs, identificado como Jared Rowe, fue detenido por estar involucrado en un esquema de falsificación de documentos médicos. Durante el interrogatorio, al ser confrontado con los datos obtenidos en la investigación de Brent, Jared solicitó un acuerdo de delación premiada. Declaró tener conocimiento directo de la llegada de los paquetes enviados por Brent y, más que eso, sabía quién los recibía y cómo se utilizaban los datos. Según el testimonio de Rowe, los documentos enviados por Lyle siempre eran entregados en mano a un supervisor identificado como Dr. Alperin, quien operaba la clínica de forma paralela, al margen de la regulación médica. Los datos pasaban por un proceso de selección y luego se digitalizaban y enviaban a un servidor cifrado accesible por agentes en el extranjero. El propio Rowe había participado en la organización de esos archivos durante al menos 9 meses. Además, Rowe confirmó que los registros con las iniciales y fechas de nacimiento de los niños de Clearwater habían sido discutidos internamente. Aunque negó saber la identidad de las víctimas, reconoció los códigos ET, AK y JM como pertenecientes a una lista clasificada como alta prioridad por la dirección de la clínica. Con este testimonio, y respaldados por todas las pruebas digitales, físicas y documentales reunidas a lo largo de casi un año de investigación, el Departamento de Justicia formalizó los cargos contra Lyle Brent. Fue imputado por conspiración para el tráfico internacional de menores, uso de identidades falsas, fraude médico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. La acusación por tráfico de órganos fue tratada con cautela, debido a la ausencia de pruebas físicas concluyentes.
pero los fiscales afirmaron que la estructura del esquema indicaba que esta posibilidad era altamente probable. El juicio comenzó en marzo de 2016 en el Tribunal de Distrito Federal de Tampa, Florida. El proceso atrajo la atención de los medios nacionales, que seguían con interés los desarrollos de lo que pasó a conocerse como el caso de la furgoneta azul. Durante 6 semanas, el jurado escuchó a expertos forenses, agentes federales, peritos digitales, médicos, contadores y testigos vinculados a las operaciones logísticas de Brent. Las imágenes de la furgoneta en Clearwater, los registros bancarios, los documentos incautados, los mapas con fechas codificadas y, principalmente, el testimonio de Jared Rowe, fueron decisivos. La defensa intentó argumentar que Brent solo era un prestador de servicios, sin conocimiento de la magnitud criminal de la red a la que estaba vinculado. Pero las anotaciones manuscritas, los dispositivos ocultos en la furgoneta y la presencia de objetos personales de los niños en el galpón no dejaban dudas sobre su grado de implicación. El jurado tardó solo 2 días en llegar a un veredicto. Lyle Brent fue hallado culpable de todos los cargos formales. La sentencia, leída en sesión pública el mes siguiente, determinó prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez destacó, en la justificación de la pena, el carácter metódico y depredador de la actuación de Brent, además de la frialdad con la que manipulaba a niños y explotaba la confianza de la comunidad. La furgoneta azul, símbolo de esta operación, fue incautada y, años después, trasladada a un centro de evidencia criminal en Quantico, donde pasó a ser utilizada en entrenamiento sobre delitos de fachada e infiltración. Con el cierre del juicio, otras líneas de investigación continuaron en curso. Las autoridades internacionales siguieron trabajando en la identificación de los clientes finales de la red y se emitieron nuevas órdenes de arresto contra médicos, intermediarios y operadores en América Latina y Europa del Este. Por su parte, Clearwater nunca volvió a ser la misma. La ciudad instauró un protocolo de vigilancia escolar más riguroso, creó grupos de protección comunitaria e inauguró, en el centro de Park City Green, un pequeño memorial con los nombres de los 3 niños desaparecidos. Ninguno de ellos ha sido encontrado hasta hoy. El caso Brent marcó un giro en la forma en que las autoridades comenzaron a tratar las denuncias relacionadas con furgonetas, empresas móviles y servicios infantiles no registrados. La heladería ambulante, que un día parecía inofensiva, resultó ser parte de una de las operaciones criminales más frías jamás documentadas en suelo estadounidense, y una advertencia silenciosa sobre cómo la maldad, a veces, se presenta de una forma dulce, colorida y aparentemente común.